Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 129. La iluminación de Tony. Tras desmontar el destructor para Tony, descubrieron que solo era una armadura hueca. Sin fuente de energía ni robótica. Nada. Estaba completamente vacío, aunque encontraron algo interesante. Lo que parecían ser runas nórdicas estaban grabadas por toda la parte interior de la armadura. Si bien el exterior lucía elegante y liso, el interior estaba cubierto de líneas y símbolos. Al ver esto, Tony no pudo evitar quedarse mirando con asombro mientras finalmente tenía su primer encuentro con la magia. Peter sabía que esto sucedería tarde o temprano, así que exhaló un profundo suspiro y abrió un portal. «Vuelvo enseguida», dijo, confundiendo a Tony mientras entraba al portal. Tan solo un minuto después, Peter regresó con una pila de libros viejos en la mano. Tony observó con curiosidad cómo su amigo araña colocaba los libros delante de él. «¿Qué es esto?», preguntó Tony mientras cogía uno de los libros. «Magia rúnica para dummies, ¿en serio? ¿Recuerdas cuando nos conocimos y me preguntaste cómo hice los portales y dije magia?» Tony asiente, así que Peter continúa. «Bueno, no mentí, ¿existe la magia?», pregunta Tony al comprenderlo. «Esa mujer calva te enseñó, ¿verdad?». «Sí, probablemente sea la persona más fuerte de planeta y posiblemente del universo». Peter presume un poco de la fuerza de su maestra. Se llama la anciana. Llevo un tiempo intentando reclutarla para que se una a los Vengadores. Gruñe Tony mientras se deja caer en la silla del escritorio, sorprendido. «Esto es mucho, lo sé», Peter intenta terminar las palabras de Tony pero por una vez se equivoca. «¡Qué genial!». Tony prácticamente salta de su asiento y empieza a dar vueltas por la habitación. ¿Podría usar el metal del destructor para crear un traje nuevo y añadirle estas runas? Tony comenzó a monologar cada uno de sus pensamientos mientras planeaba hacer el traje de Iron Man infundido con magia definitivo. Peter pensó que a Tony le llevaría un poco más de tiempo comprender que la magia era real, pero parece que lo subestimó. Justo cuando Peter pensaba esto, Tony empezó a intentar escribir las runas del destructor. Actuando con rapidez antes de que su amigo se suicidara o sucediera algún otro accidente, Peter le arrebató la pluma de la mano a Tony. «Oye», grita Tony mientras se gira hacia Peter. «Las runas son demasiado peligrosas para que las escribas sin ningún conocimiento», reprende Peter a Tony mientras vuelve a empujar los libros frente a él. «Memoriza esto primero y luego podrás empezar a practicar bajo mi supervisión». Tony se quedó en silencio por un momento, ya que no le gusta que le digan qué hacer. Aunque, tras pensarlo un poco, comprendió que la magia era nueva para él y que tendría que seguir el consejo de Peter. Después de todo, Tony ha estudiado durante años para poder crear lo que hace en su taller. Lanzarse de cabeza a algo nuevo y peligroso no sería inteligente. Especialmente cuando tiene a alguien tan dispuesto a ayudarlo a empezar. «¿Le parece bien a tu profesor que me enseñes esto?», pregunta Tony mientras levanta uno de los libros. «Se supone que la magia es un secreto, ¿no? Al fin y al cabo, hay una razón por la que la magia no es tan conocida en todo el mundo. Alguien la ha mantenido en secreto. Ese alguien es la propia anciana». «No debería importarle», dice Peter negando con la cabeza. «Descubriste las runas por tu cuenta. Solo intervengo para que no provoques una catástrofe sin querer». «Si tú lo dices», como Tony tenía algo que leer, el estudio del destructor quedó dejado de lado por el momento. Antes de partir hacia casa, como aún no había dormido, Peter tomó algunas fotografías de las runas dentro del destructor para su propio estudio personal. «Las runas asgardianas son difíciles de conseguir», pensó Peter mientras tomaba cuidadosamente sus fotografías antes de regresar a casa de dormir. Al día siguiente, todo lo que Peter necesitaba para su expedición a Morag había llegado a la Torre de los Vengadores. La única pregunta era, ¿seguiría Tony con nosotros? En cuanto Peter llegó a la torre, Tony se desmayó en el mismo lugar donde lo dejó, rodeado de libros abiertos.
Pasó toda la noche estudiando los libros de runas que Peter le dio y se quedó dormido en su asiento. Tal vez sea mejor que prepare la base antes de que llegue Tony, murmura Peter mientras transporta a Tony a su cama, dejándolo dormir. Al llegar a un área de almacenamiento subterráneo en la torre, Peter encontró todo lo que necesitaba. Es hora de partir, supongo, pensó Peter mientras agitaba la mano y usaba las coordenadas para abrir un portal al planeta Morak. Cuando apareció el portal, Peter lo miró con cautela, asegurándose de que nada saliera mal. Al otro lado del portal había lo que Peter solo podía describir como un páramo rocoso, lleno de niebla y nubes. Definitivamente un planeta extraño, pensó Peter mientras realizaba algunas pruebas de seguridad antes de pasar. Con solo mirarlo, Peter podría decir que parecía el mismo Morak de Guardianes de la Galaxia, pero eso no significaba que atravesaría el portal tan fácilmente. Solo entraría a Morak cuando supiera que era seguro hacerlo. Casi una hora después, Peter había usado magia y algunos de los dispositivos que Tony le consiguió para probar cosas como la calidad del aire de Morak, la temperatura, la radiación, etc. Por la película, Peter sabía que el aire de Morak era al menos respirable, ya que Star-Lord podía caminar sin su máscara, pero este es el mundo real, así que tendría cuidado. Como mínimo, Peter moriría sin aire para respirar. Una vez probado todo, Peter descubrió que el planeta era apenas habitable, como sospechaba. Lo único malo del lugar era el hecho de que no era más que un páramo rocoso junto a un océano, lo que dejaba claro por qué el planeta estaba vacío ahora. Entiendo por qué abandonaron este planeta, pensó Peter mientras observaba el lugar. Dudo que aquí pueda crecer algo. Una vez resuelto todo esto, Peter empezó a transportar materiales por el portal. Láminas de metal, vigas, bolsas de hormigón y otros materiales que usaría para construir una pequeña base en un lugar seguro y elevado. Al pisar por primera vez el suelo de un planeta extraño y respirar su aire, Peter sintió una sensación de logro. Sí, ya había visitado Asgard, pero ese no era realmente un planeta. Morak simplemente tenía una sensación diferente. Vamos a ponernos a trabajar. Al despertar de su sueño inducido por el agotamiento, Tony miró la hora y maldijo al descubrir que había dormido casi todo el día. Al mirar por la ventana cercana, vio que el sol ya comenzaba a ponerse. «Jarvis, ¿ya llegó el pedido de cabezas de telaraña?», pregunta Tony mientras se levanta y se dirige al baño. «Sí», respondió Jarvis mientras continuaba explicando lo que Peter había estado haciendo en la torre mientras dormía. «Ese cabrón», maldijo Tony mientras bajaba corriendo las escaleras, sin querer quedarse atrás. Ya lo habían dejado atrás cuando llegó a Asgard, por lo que no lo abandonarían nuevamente. Al entrar al área de almacenamiento subterráneo, Tony corrió hacia el portal abierto de Peter y se congeló al ver el desolado paisaje de otro mundo de un planeta alienígena. En la cima de una colina cercana, Tony encontró lo que parecía ser una estructura de metal que estaba siendo construida por una figura familiar de color azul y rojo. Sin pensar en su seguridad, Tony cruza el portal y sube la colina, sin pensar en realizar ninguna de las pruebas que Peter hizo más temprano ese día. Boom. Al oír que alguien se acercaba, Peter dejó caer una pesada viga de metal al suelo y saltó de la base parcialmente construida para saludarlos. «Hola», dijo Peter con un gesto de la mano mientras Tony subía la colina, sin aliento por la caminata. «¿Has estado descuidando tu entrenamiento?». «Cállate», Tony respira con dificultad mientras mira fijamente a Peter. «¿Me dejaste atrás otra vez? No, te quedaste despierto toda la noche leyendo sobre runas», dice Peter negando con la cabeza. «Si querías visitar un planeta alienígena a primera hora de la mañana, deberías haberte acostado y despertado a tiempo. Además, te dejé el portal abierto». «En fin, ¿para qué estamos aquí?», pregunta Tony al recordar todos los dispositivos que Peter pidió. «Obviamente, quieres predecir las mareas de este planeta por alguna razón, ¿pero por qué?». «Porque necesito algo que esté bajo el océano», dice Peter enigmáticamente mientras levanta de nuevo la gigantesca viga metálica y regresa a la base parcialmente construida. «¿Qué será eso?», pregunta Tony con curiosidad. «No te lo voy a decir», grita Peter por encima del hombro. «Si supieras qué es, querrías que lo compartiera, y eso no va a pasar esta vez». «No seas así, cabeza de telaraña», le grita Tony. «¿No te enseñó tu madre que compartir es cuidar?». Capítulo 130. Capsicle. En una tundra helada, dos agentes del gobierno de Estados Unidos bien vestidos salen de su camión para encontrarse con un hombre solitario.
Los llamaron para investigar un gran objeto no identificado que un equipo de investigación encontró en el Ártico, un trabajo que nadie quería hacer. Después de todo, allí afuera había un páramo helado. Aunque no podían dejarlo ahí, ya que podría ser algo importante, como un satélite espía ruso o algo así. Incluso podrían ser extraterrestres. Por supuesto, nadie lo creyó realmente. «Fuiste tú quien lo reportó», grita uno de los agentes por encima del fuerte viento helado. «Sí, creo que es un globo meteorológico o algo así», responde el hombre solitario. «Muy bien, guíanos», gritó el otro agente mientras avanzaban con dificultad entre el viento y la nieve. «Sea lo que sea, está enterrado hasta la mitad en el hielo. Lo encontramos hace apenas unos días», explicó el hombre que los guiaba mientras caminaban. «¿Cuánto tiempo pasará hasta que podamos empezar a sacarlo?», pregunta uno de los agentes. «No creo que lo entiendan bien, lo que parece ser un ala de avión enorme aparece, asomándose del suelo helado. Van a necesitar una grúa increíble». Que, después de superar el shock, los agentes trabajaron con el equipo de investigación para encontrar una manera de ingresar a la aeronave, o lo que fuera. Casi una hora después, mientras trabajaban bajo el gélido viento, lograron descongelar una escotilla que uno de los investigadores encontró. Una vez descongelada, los agentes la abrieron y descendieron, penetrando en el objeto desconocido. El interior estaba oscuro y cubierto de gruesas capas de hielo. Los agentes tuvieron que usar linternas para ver mientras maniobraban, explorando lo que ahora podían asegurar con certeza que era un bombardero de la vieja escuela. Tras solo unos 10 minutos de exploración, los dos agentes encontraron la cabina del barco, que era enorme y tenía una gigantesca ventana de cristal que, de alguna manera, aún estaba intacta. A través de ella, los agentes pudieron ver el océano oscuro bajo el hielo sobre el que habían caminado momentos antes. Mientras un agente se embelesaba con la oscura vista del océano, el otro encendió su linterna para investigar más a fondo. Asomando del hielo junto al panel de control del barco, la luz del agente se reflejó en un gélido objeto circular rojo, blanco y azul. «Mierda, Morag, por fin hemos terminado», dice Tony mientras admira la base de metal. «¿Qué quieres decir con nosotros?», dice Peter con un toque de descaro. «Yo hice todo el trabajo. Tú te quedaste sentado sin hacer nada todo el tiempo». «Oye. Te ayudé con la puerta». Tony intenta defender su pereza. «Me diste un destornillador», Peter le da a Tony una mirada inexpresiva debajo de su máscara. «Como sea, vamos a explorar ahora». Tony cambia de tema al instante, listo para aventurarse en un planeta desconocido. «Quiero tomar algunas muestras y ver si hay vida en esta roca». «No, por ahora volvemos», dice Peter, pues solo quiere descansar después de un largo día de trabajo. «Vamos, cabeza de telaraña». Tony empieza a portarse como un niño mimado. Hay todo un planeta alienígena que explorar. «No todos nos despertamos hace una hora», dice Peter mientras crea un portal junto a Tony. «Podemos hacer lo que quieras mañana, pero hasta entonces, no quiero hacer nada más que atiborrarme de comida». Bien, Tony cedió ya que no era lo suficientemente valiente para irse solo, aunque Peter no le permitiría hacerlo en primer lugar. Al regresar a la Tierra por el portal, los teléfonos de Peter y Tony empezaron a sonar como locos. No había señal en Morag, así que en cuanto llegaron, todas las llamadas perdidas y mensajes de texto llegaron al mismo tiempo. «No puedo irme ni un solo día, ¿verdad?», se quejó Peter mientras revisaba su teléfono, esperando los problemas de siempre. Todos los mensajes y llamadas que recibía eran de Fury y Natasha, personas que jamás le habrían llenado el teléfono de esa ciudad. Normalmente, eran quejas del personal sobre los Vengadores más problemáticos, como la pandilla de Magneto. -9 llamadas perdidas, -17 mensajes de texto. Pirata Calvo. Llámame Pirata Calvo. Contesta tu teléfono Pirata Calvo. Llámame. Importante. Los textos de Natasha eran más o menos iguales, pero los suyos constituían la mayoría de ellos. Lo mismo digo, dice Tony mientras echa un vistazo al teléfono de Peter. Peter aparta su teléfono de la vista de Tony, lo ignora y llama a Fury. Ring ring ring. ¿Dónde has estado?, pregunta Fury enojado mientras responde la llamada. Fuera del planeta, dice Peter, sabiendo que Fury no le creería. ¿Por qué has estado haciendo explotar mi teléfono como una novia enfadada? Fury podía oír a Tony riendo de fondo, lo que le molestaba muchísimo. Ve a la sala del consejo.
Fury ignora las palabras de Peter y cuelga el teléfono. Parece malhumorado hoy, ¿no lo es siempre? Al llegar a la sala del consejo, Peter se sorprendió al encontrar a todos los miembros del consejo presentes. ¿Qué pasa?, preguntó Peter mientras él y Tony tomaban asiento, esperando escuchar de qué se trataba. Al tocar algunos botones sobre la mesa, apareció una imagen holográfica de un avión gigante sobre la mesa. Un equipo de agentes de S.H.I.E.L.D. fue desplegado en el Ártico para investigar un objeto desconocido en el hielo. Encontraron esto, explica Fury mientras señala el holograma. Un bombardero nazi Hydra de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya es esa hora?, se preguntó Peter, pensando al instante en el primer superhéroe de la historia de este mundo. Aunque es lo que encontraron dentro del avión lo que provocó la necesidad de esta reunión, dice Fury mientras presiona otro botón, haciendo que la imagen flotante cambie a una figura congelada con ropa roja, blanca y azul. Sí, ese es el ciclo, está bien, confirmó Peter al instante. ¿Es él quien creo que es?, pregunta sorprendido el profesor Javier. Sí, encontramos al Capitán América, confirma Fury mientras pasa un primer plano del rostro helado de Steve Rogers. Veo la importancia de esto, pero ¿por qué estamos aquí?, pregunta Magneto molesto, pues estaba en medio de algo antes de que se convocara esta reunión. Denle un entierro digno y den por terminado el día. Esa es la cuestión, dice Fury mientras pulsa otro botón y se reproduce un vídeo de Steve Rogers durmiendo en una cama de hospital. Sigue vivo. La sala se quedó en silencio mientras todos observaban el vídeo, observando el monitor de ritmo cardíaco conectado a la mano de Steve. No solo eso, sino que su pecho subía y bajaba ligeramente al inhalar y exhalar. Eso es imposible, murmura Charles con incredulidad. No, el hielo debió haberlo preservado, dice Tony mientras empieza a pensar en una explicación. El experimento del supersoldado debió haberle permitido sobrevivir todo este tiempo. ¿Sabemos si despertará?, pregunta Peter, sabiendo ya la respuesta a su propia pregunta. Ni idea. Los médicos todavía le están haciendo pruebas, dice Fury encogiéndose de hombros con indiferencia. En cuanto terminen las pruebas, haré que lo traigan aquí. ¿Cómo lo manejaremos si despierta?, pregunta Charles, quien ya estaba pensando. Es prácticamente un viajero en el tiempo. El mundo ha cambiado mucho y es muy probable que todos sus conocidos ya estén muertos. Ya nos ocuparemos de eso más tarde, dice Peter mientras se gira hacia Fury. Que los médicos lo mantengan sedado por ahora. No podemos permitir que se desespere. Podría matar accidentalmente a una enfermera o algo así. Siempre es mejor actuar con cautela cuando se trata con personas con superpoderes. Ya está hecho, dice Fury mientras su teléfono suena de repente. Fury revisa su teléfono, lee un mensaje rápido y lo guarda nuevamente. Las pruebas han terminado. Todos los signos vitales son normales, incluida la actividad cerebral, y el transporte está en camino para traer a Rogers aquí ahora mismo. Fury relata el mensaje que acaba de recibir. Bueno, entonces deberíamos prepararnos para recibir a nuestro viajero del tiempo. Capítulo 131. Despertar. Enviaremos barcos de rescate. Te encontraremos. La voz de Peggy Carter se escucha por la radio. No creo que quede mucho por encontrar, le dice Steve con tono resignado mientras el bombardero Hydra en el que se encontraba se precipita hacia el suelo helado. El amor de su vida, Peggy Carter, no respondió. Sabía que ella estaba usando toda su brillante mente para pensar en maneras de salvarlo. Peggy. Steve la llama por la radio. Estoy aquí. Peggy responde con voz temblorosa, como si estuviera llorando. Steve mira fijamente una foto de Peggy mientras la nariz del avión se acerca cada vez más al suelo. Voy a necesitar que me aplacen ese baile, dice con una sonrisa cariñosa. De acuerdo. El próximo sábado. El club de la cigüeña. Tartamudea, disimulando su llanto lo mejor que puede. De acuerdo. Lo tienes. Steve asiente, ignorando su inminente destino mientras disfruta del tiempo con la mujer que ama. A las 8 en punto. Si llegas 3 minutos tarde me voy, ¿entiendes?, le advierte Peggy bromeando. Todavía no sé bailar, se ríe con autodesprecio. Te lo mostraré. Te lo mostraré todo. Solo quédate ahí, le dice ella suplicante. Las nubes pasan rápidamente por las ventanas mientras el avión se desploma. Steve guarda la foto en el bolsillo y se desliza la máscara por la cara, mientras el hielo ártico se precipita por la ventana de la cabina.
Tal vez la banda podría tocar algo lento, odiaría pisar tú, boom. En una habitación de hospital de aspecto futurista, se veía a Steve Rogers temblando mientras dormía. Dio vueltas en la cama durante unos instantes, antes de levantarse de la cama con una fuerte jadeo. ¿Respiración pesada, Paddy? El primer pensamiento de Steve fue para la mujer que ama. Mientras intentaba controlar su respiración, Steve miró alrededor de la habitación en busca de cualquier tipo de información. ¿Dónde estoy?, murmura al ver el equipo médico futurista y un televisor de pantalla plana en la pared. Nueva York. Saltando de la cama y poniéndose de pie, el Capitán América se gira y ve a un hombre enmascarado de color rojo y azul sentado en una esquina de la habitación con un dispositivo brillante en la mano, un teléfono inteligente. ¿Quién eres?, pregunta Steve, listo para pelear en cualquier momento. Spider-Man, responde Peter mientras señala la ventana detrás de Steve. Tendrás que tener cuidado. Incluso hoy en día, las batas de hospital son bastante reveladoras. Paralizado en el sitio, Steve siente una brisa fresca en el trasero. El capitán actúa con rapidez e intenta cubrirse, sin apartar la vista del extraño enmascarado. Hay ropa en la mesita de noche junto a la cama, dice Peter al levantarse, lo que hace que Steve se inquiete anticipando una pelea. Estaré esperando afuera. Ya he visto suficiente de los estadounidenses por hoy. Sin esperar una respuesta, Peter sale de la habitación, dejando atrás a un Capitán América muy desconcertado. Tan pronto como el extraño enmascarado salió de la habitación, Steve se apresuró a vestirse con un chándal y unas zapatillas de deporte de la marca Avengers. Con ropa para cubrirse, el capitán se tomó un momento para buscar pistas sobre su paradero en la habitación. Una vez más, los electrodomésticos y el diseño futuristas de la habitación lo sorprendieron. Aunque lo que más le sorprendió fue la vista desde los ventanales. Al instante, supo que el hombre de antes no mentía. Esto era la ciudad de Nueva York, con toda seguridad. Estaba demasiado alto para ver con claridad a la gente y los coches que había abajo, pero la arquitectura de algunos edificios era bastante reconocible. Algunos incluso tenían luces de neón que iluminaban el cielo nocturno. ¿Qué pasa?, murmuró Steve mientras se armaba de valor para salir por la puerta. Cuando salió al pasillo, Steve encontró al mismo extraño de antes apoyado contra la pared frente a él. Bienvenido a la Torre de los Vengadores, Capi, dice Peter mientras se aparta de la pared y camina por el pasillo. Sígueme. Mira, no tengo tiempo para lo que sea esto, dice Steve mientras persigue a Peter. Tengo que contactar con los militares e informar. No lo sabes, dice Peter, deteniéndose para mirar a Steve a los ojos. Solo sígueme. Será más fácil si lo ves tú mismo. Steve lo siguió de mala gana hasta un ascensor que llegaba hasta la planta baja. Debido al tardío despertar del Capitán América, la parte inferior de la torre estaba vacía, ya que la gran mayoría de los empleados de Industrias Stark habían salido del trabajo hacía horas. Al ver que lo llevaban a la planta baja, Steve se sintió más tranquilo, ya que le sería más fácil escapar de esa manera. Al abrirse los ascensores, Peter acompañó a Steve a la entrada principal, donde el personal de seguridad lo recibió con el mayor respeto, sorprendiendo a Steve. Después de todo, Peter le parecía un delincuente enmascarado. ¿Industrias Stark?, murmuró Steve al ver el cartel en el vestíbulo. Sí, la mitad inferior de la torre es la sede de Industrias Stark, mientras que la mitad superior es el cuartel general de los Vengadores, explica Peter mientras salen del edificio y caminan hacia la acera. ¿Vengadores?, pensó Steve confundido. Aunque era tarde, Nueva York era conocida como la ciudad que nunca duerme, por lo que los peatones que pasaban reconocieron instantáneamente a Spider-Man y sacaron sus teléfonos para capturar ese raro momento. ¿Qué están haciendo?, pregunta Steve confundido. Soy un poco famoso. No les hagas caso, dice Peter mientras señala el coche negro que espera. Sube. ¿Qué modelo es este?, pregunta Steve mientras admira el coche moderno. ¿Howard empezó a fabricar coches? Después de todo, solo un Stark podría hacer algo tan futurista. No. Date prisa. Si nos quedamos mucho tiempo se formará una multitud y me quedaré aquí días enteros firmando autógrafos y tomando fotos, dice Peter mientras empuja al capitán a la parte trasera del coche y se sube detrás de él. Sácanos de aquí, Happy. Lo lograste, jefe araña, responde Happy mientras se marcha.
Llévanos a Times Square, le dice Peter mientras se reclina y observa a Steve, que tenía la mirada fija en la ventana. ¿Vas a decirme qué está pasando ahora, Spider-Guy? Steve se gira hacia Peter y le pregunta. Spider-Man, y el hecho de que aún no lo hayas descubierto es preocupante, dice Peter mientras saca su teléfono y consulta el informe médico del capitán. Quizás si tengas daño cerebral. Oye. Exclama Steve con cara de disgusto. He sido muy paciente con lo que sea esto. No voy a... Ya llegamos. Grita Happy desde el asiento delantero. Mira por la ventana otra vez, ordena Peter. Los coches modernos tocan la bocina y rugen en la calle. Altísimas pantallas de plasma muestran anuncios. La gente moderna corre de un lado a otro con el móvil en la mano. La arquitectura y el arte futuristas llenan la mirada de Steve, haciéndole tambalear en su asiento. ¿Quién eres realmente? Steve se vuelve hacia Peter una vez más. Spider-Man, responde Peter con sencillez, sonriendo bajo su máscara. Los demás querían montar un espectáculo y decírtelo poco a poco, pero pensé que era mejor no andar con rodeos. ¿Romper qué? Pregunta Steve con insistencia. Has estado dormido durante casi 70 años, Cap. Peter revela la verdad. Steve se vuelve hacia la ventana, aturdido por esta revelación. 70 años, murmura Steve con miedo. ¿Y qué hay de la guerra? Steve se vuelve hacia Peter. ¿Ganamos? Sí. Rendición incondicional. Peter asiente mientras señala hacia la ventana. Si no lo hubiéramos hecho, ahora mismo estarías viendo un mundo muy diferente. Jugaste un papel muy importante en asegurar esa victoria. Steve no sabía cómo reaccionar ante todo esto. ¿Cómo estoy vivo? Pregunta confundido. La fórmula del Dr. Erskine, combinada con el frío extremo del Ártico, de alguna manera te preservó. En cuanto te descongelamos, tu corazón volvió a latir, explica Peter. Sé que es difícil de digerir, pero el mundo no es tan diferente como parece. Aún queda trabajo por hacer, dice Peter mientras se acerca al asiento delantero y retira el escudo destrozado de Steve. El mundo aún necesita a un hombre como tú. Si estás dispuesto, claro está. Sería un buen director de los Vengadores, pensó Peter mientras devolvía el escudo a su legítimo dueño. Steve no sabía qué decir ya que apenas sabía lo que estaba pasando. Tómate tu tiempo. Te lo has ganado, dice Peter encogiéndose de hombros. Solo recuerda que hay un lugar para ti en los Vengadores si te interesa. Por supuesto, Steve no tenía idea de que eran los Vengadores, pero pronto lo aprendería. El auto se queda en silencio mientras Happy comienza a conducirlos de regreso a la Torre de los Vengadores. ¿Estás bien? Pregunta Peter. Sí, es que, Steve miró por la ventana con tristeza. Tenía una cita. Capítulo 132. Fetiche de Steve Hill. Después de dejar caer la bomba de la verdad sobre el Capitán América, Happy los llevó de regreso a la torre, donde Peter le dio una tarjeta llave para ingresar al edificio y recorrerlo. No eres un prisionero, dice Peter mientras Steve toma la tarjeta. Siéntete libre de entrar y salir cuando quieras. Aunque antes de que Steve pudiera salir corriendo a explorar el nuevo mundo en el que se encontraba, Peter le mostró uno de los apartamentos de los Vengadores. Esto será tuyo por ahora, dice Peter mientras le muestra lo que básicamente es un ático. Estos apartamentos son para los Vengadores, pero podemos hacer una excepción contigo. Gracias. Steve quedó impresionado por el apartamento. No hay problema. Quédate aquí todo el tiempo que quieras, dice Peter encogiéndose de hombros. Sobre todo si decides unirte a los Vengadores. ¿Qué son los Vengadores? Pregunta finalmente Steve. Es un equipo de superhéroes, responde Peter con franqueza. Empezó conmigo aquí en Nueva York, impidiendo robos a bancos y rescatando gatos de los árboles. Ahora protegemos la Tierra de amenazas tanto externas como nacionales. Steve se quedó sin palabras por un momento mientras miraba a Peter de arriba abajo. ¿Tienes superpoderes? Los cómics de superhéroes eran bastante populares en su época, por lo que la idea de los superhéroes, al menos, le resultaba familiar. Sí, la mayoría de los Vengadores tienen sus propios superpoderes. Peter asiente mientras Steve lo mira con escepticismo. ¿No me crees? No, es solo que, dice Steve pero Peter lo interrumpe. ¿Sabes qué? Dice Peter sonriendo bajo la máscara. Llevas mucho tiempo congelado, viejo.
¿Por qué no vamos a la sala de entrenamiento y te rehabilitamos esos frágiles huesos? Una sonrisa confiada se forma en los labios de Steve mientras asiente en señal de acuerdo. Veamos qué tienes. Mientras acompañaba a Steve a una de las muchas salas de entrenamiento acolchadas, Peter se paró frente al hombre. ¿Quieres un escudo o algo?, pregunta Peter, conociendo el estilo de lucha del capitán. No, el combate cuerpo a cuerpo está bien. Steve niega con la cabeza. Bueno, avísame si te lesionas la cadera o te empieza a doler la artritis. Peter no pudo evitar hacer chistes de ancianos. Los niños de hoy en día, murmura Steve con fastidio. ¿Quién crees que ganará?, pregunta Clint mientras todos los Vengadores observaban a través de las cámaras en la sala de entrenamiento. El capitán, responde Coulson mientras sostiene con ternura sus tarjetas coleccionables del Capitán América. Tu opinión no cuenta, fanático. Tony se ríe a un lado, sirviéndose una copa. Spidey ganará, dice Natasha con seguridad. Lo he entrenado y puedo decir con seguridad que Rogers no tiene ninguna posibilidad. Coulson la ignoró mientras seguía animando a su héroe, el Capitán América. Todos los demás simplemente observaban con curiosidad, esperando ver una buena pelea. Primero las damas y los mayores, así que den el primer paso, dice Peter, de pie con indiferencia, esperando a que su oponente inicie la acción. Lo pediste, murmura Steve mientras patea el suelo y se lanza hacia Peter más rápido de lo que Usain Bolt jamás podría soñar con moverse. Lamentablemente, se enfrentaba a Spider-Man. En cuanto Steve apareció frente a Peter, extendiendo el puño hacia su cara, Peter simplemente giró el cuerpo ligeramente. Con la facilidad con la que maneja a un niño pequeño, Peter esquivó todo ataque que Steve le lanzó. Puñetazos, patadas, codazos. Hiciera lo que hiciera Steve, cada uno de sus ataques era esquivado con maestría y facilidad. Steve sintió como si estuviera teniendo una de esas pesadillas, donde sin importar cuán fuerte golpeara a su oponente, este no se veía afectado en absoluto. Eres muy rápido, comenta Peter mientras esquiva una patada espartana en el pecho. Está bien, dejaré de esquivar por ti. Pensando que Peter lo estaba subestimando, Steve se apresuró y redobló sus esfuerzos. Esta vez, en lugar de esquivar, Peter respondió a todos los ataques y los desvió hacia un lado. Los puñetazos fueron rechazados con bofetadas, mientras que las patadas fueron desviadas hacia un lado. Esto pareció poner las cosas en perspectiva para Steve. Aunque no se molestó en bajar el ritmo, ya que tenía que ejercitar su agresividad y esta era la oportunidad perfecta para hacerlo. Lo más probable es que todos sus conocidos hayan muerto, y extrañaba la vida que debía llevar con la mujer que amaba. La ira y el resentimiento que albergaba Steve necesitaban ser resueltos o, de lo contrario, se volvería loco. ¡Ah!, exclamó Steve mientras intentaba una nueva combinación de ataques. Por supuesto, todos fueron derribados con relativa facilidad. Creo que es hora de terminar con esto, dice Peter mientras se deja caer al suelo y gira, levantando al capitán del suelo y dejándolo boca arriba. Respiración pesada. Buena pelea, Cap, dice Peter con sinceridad, pero Steve sintió una punzada en esas palabras. Buena pelea, dice, aún recuperando el aliento en el suelo. Ni siquiera me resistí. Eso es solo porque tengo más entrenamiento y superpoderes que tú, dice Peter encogiéndose de hombros. Ahora, ve a descansar. Tienes una cita mañana. ¿Eh? Gruñó Steve confundido mientras se levantaba del suelo. ¿Qué haces? Llegas con unos 70 años de retraso, pero seguro que no le importará mucho, dice Peter mientras sale de la habitación, dejando atrás a un Capitán América conmocionado. ¿Peggy todavía está viva? En un dormitorio con una cama de hospital en lugar de una cama normal, Peggy Carter, una anciana de cabello blanco, yace en la cama, sonriendo al apuesto joven sentado a su lado. Deberías estar orgullosa de ti misma, Peggy, dice Steve mientras observa las numerosas fotos que reposan junto a la cama de su antiguo amante. He vivido una vida. Peggy vuelve la vista hacia las fotos antes de mirar a Steve con tristeza. Lo único que lamento es que no hayas podido vivir la tuya. Steve se queda en silencio por un momento mientras mira al suelo. ¿Qué pasa?, pregunta Peggy, leyéndolo como un libro abierto. Desde que tengo memoria, solo quise hacer lo correcto, dice Steve con la mirada perdida. Supongo que ya no estoy muy seguro de qué es eso. Con la guerra terminada hace tiempo y el mundo en relativa paz, al menos por el momento, Steve no sabía qué hacer consigo mismo.
Fue diseñado en un laboratorio para luchar por el bien, pero aquí está, en un futuro pacífico, sin tener ni idea de qué hacer. Siempre tan dramático. Peggy se ríe de su joven amante. Mira, salvaste el mundo. Sí, lo he oído. Steve le sonrió. Agarrando la mano de Steve y acercándolo más a ella, Peggy lo mira directamente a los ojos. El mundo ha cambiado y ninguno de nosotros puede volver atrás, dice Peggy con arrepentimiento y tristeza en sus rostros. Solo podemos hacer lo mejor que podamos, y a veces lo mejor es quedarnos a pasar la noche. Tos tos. Peggy empieza a toser, a rabiar mientras Steve corre a traerle un vaso de agua. Cuando él se gira para dárselo, Peggy deja de toser y se queda paralizada. Mira a Steve con cara de sorpresa. ¿Steve? Pregunta mientras su demencia empieza a notarse, olvidando por completo la conversación que acababan de tener. ¿Estás vivo? Sí, Steve sigue el juego tal como le advirtieron anteriormente. ¿Volviste? Peggy empezó a llorar mientras le agarraba la mano. Ha pasado tanto tiempo. Bueno, no podía dejar a mi chica favorita, no cuando me debe un baile. Steve contiene las lágrimas mientras le sonríe cálidamente. La conversación continuó por un corto tiempo mientras los dos recordaban, pero pronto la demencia de Peggy comenzó a actuar nuevamente, haciendo que ella olvidara por completo quién era él. En ese momento, la presencia de Steve pareció incomodarla, por lo que se despidió y se fue, prometiendo volver a visitarla al salir. Peggy, mirando con tristeza desde la ventana a su lado de la cama, vio a Steve subirse a la parte trasera de un coche negro, que se alejó rápidamente. Eso que acabas de hacer fue algo cruel. Una voz aparece en la habitación. Al girar la cabeza hacia su nuevo visitante, Peggy encontró nada menos que al mismísimo Spider-Man parado en la puerta. Cruel pero efectivo, responde Peggy sin un ápice de arrepentimiento. Steve necesita seguir adelante con su vida, y no puede hacerlo mientras persigue la falda de una anciana moribunda. Se merece una vida feliz después de todo lo que ha hecho. Peggy no tenía Alzheimer ni demencia. No, simplemente no quería ser un pilar en la nueva vida del hombre que amaba, así que hizo todo lo posible por ahuyentarlo. ¿Qué pasaría si te dijera que puedo hacerte joven otra vez? Capítulo 133. Convencido. ¿Y si te dijera que puedo rejuvenecerte? Pregunta Peter mientras entra y se sienta junto a su cama. Yo diría que lo demuestres. Mira a Peter con escepticismo, pero también con curiosidad, mientras el viejo agente Carter sale. Bueno, serías el primer sujeto de prueba humano, admite Peter mientras se recuesta en la silla en la que Steve estaba hace unos momentos. En cierto modo, serías la prueba de que funciona. Qué tranquilizador, dice Peggy con una buena dosis de sarcasmo. Ya te estás muriendo. Peter se encoge de hombros con indiferencia. O mueres durante el proceso o mueres de forma natural dentro de 1 o 2 semanas. Al menos mi opción tiene una posibilidad de sobrevivir, por no hablar de la ventaja de recuperar tu juventud. ¿Por qué? Pregunta ella. ¿Por qué qué? Pregunta Peter. ¿Por qué me ofreces esto? Aclara Peggy. Bueno, si todo sale como lo planeo, Steve se convertirá en el director de los Vengadores, dirigiendo las operaciones diarias, pero no es precisamente un tipo administrativo, ¿verdad? Dice Peter, provocando una sonrisa inconsciente en Peggy por un momento. No, no lo es, admite con cariño. Aunque eso no significa que sea un mal director. De hecho, creo que sería la persona más indicada para el puesto, admite Peter encogiéndose de hombros. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Pregunta Peggy con una ceja levantada. ¿Quieres que me rejuvenezca para que Steve pueda tener una secretaria? Aunque lo dijo en tono de broma, Peter asintió en señal de acuerdo. Sí, aunque serías la subdirectora, no una secretaria, dice, dejándola en un estupor silencioso. Peggy lo miró fijamente un momento antes de hablar. ¿Quieres usarme como sujeto de prueba para poder contratarme? Más o menos. Ayudaste a construir Shield e incluso te convertiste en su director, un puesto similar al que planeo para Steve. Además, necesito un sujeto de prueba, así que todos ganamos. Peggy se queda en silencio por un momento mientras sopesa sus opciones. Por un lado, tiene la oportunidad de estar con el hombre que ama. Peggy ya se está muriendo y, a decir verdad, solo le quedan unas semanas, así que morir por un experimento fallido un par de semanas antes no le preocupa tanto. Por otro lado, no creyó del todo las palabras de Peter.
Él dice que lo hace para contratar a una Peggy Carter más joven y usarla como sujeto de prueba, pero ella no puede evitar la sensación de que hay algo más que lo explica. Peggy tendría razón en esa suposición, aunque no es tan siniestra como ella suponía. La razón principal detrás de todo esto, además de lo que ya se ha mencionado, son dos cosas. Primero, los huesos de dragón son extremadamente raros y Peter se niega a probarlos en alguien que no merezca la pérdida de un material tan raro. Sin mencionar que ese sujeto de prueba ganaría incontables años de vida y algunos superpoderes menores. 2. Peter planeó cambiar lo sucedido en Infinity War y Endgame. Es decir, si las cosas salen como Peter planea, Thanos no ganará y no habrá razón para las travesuras de los viajeros del tiempo. Sin viajar en el tiempo, Steve nunca podría pasar una vida larga y feliz con la mujer que ama, Peggy Carter. Viendo que su interferencia arruinaría el final feliz de Steve y Peggy, Peter pensó que sería mejor hacerle un favor a la pareja. Bien, ¿cómo lo hacemos? Peggy finalmente da su respuesta. Me alegra que hayas aceptado. Peter sonríe bajo la mascarilla mientras se levanta y camina hacia la puerta. Estaré aquí mañana por la noche para recogerte. Asegúrate de que estés solo a las 7. Peggy no esperaba que sucediera tan rápido, así que se quedó atónita mientras Peter se iba. ¿En qué me acabo de meter? Cuando Peter viajó a casa por portal, tomó toda su investigación para el elixir de resurrección junto con la cantidad necesaria de huesos de dragón triturados y se trasladó a su antigua guarida secreta. No he usado este lugar desde que terminaron la Torre de los Vengadores, murmuró Peter mientras admiraba su viejo gimnasio extremo improvisado. La torre tenía mejores aparatos de gimnasio, así que Peter ya no necesitaba ese viejo lugar. Aunque verlo todo polvoriento y abandonado le produce una triste nostalgia. Tal vez debería comprar este lugar y convertirlo en mi propia base lejos de los Vengadores, pensó Peter mientras este almacén abandonado guardaba muchos buenos recuerdos de cuando comenzó su trabajo de héroe. Peter se guardó ese pensamiento para otro momento y se puso manos a la obra. Después de todo, solo tenía hasta mañana por la noche para organizarlo todo. Primero, Peter necesitaba un ataúd sellado que no goteara si se llenaba hasta el borde con líquido. Ya tenía planos, así que en un rincón de la habitación había materiales y herramientas para construirlo él mismo. Peter los encargó hace unas semanas, cuando descubrió cómo solucionar el problema de la sangre del elixir. El problema era simple, Peter necesitaba sangre fresca en grandes cantidades y no quería lastimar a otros para obtenerla, así que fue a Kamar Taj para, con suerte, encontrar una solución mágica a su problema. Lamentablemente, las artes místicas relacionadas con la sangre parecían ser menospreciadas por la mayoría de los hechiceros de Kamar Taj, por lo que no pudo encontrar nada en su biblioteca. Quizás algunos maestros tenían libros útiles en sus colecciones privadas, pero Peter no tenía acceso a ellos. En ese caso, Peter rebuscó en la biblioteca buscando cualquier cosa útil, y finalmente encontró algo interesante. Era un hechizo simple, creado para multiplicar infinitamente la cantidad de agua disponible. El hechizo se colocaba en una jarra o cantimplora, y el agua de su interior nunca se agotaba. Los maestros usan este hechizo al viajar a dimensiones sin agua, pues la necesitan para sobrevivir como cualquier otro ser humano. Peter tomó este hechizo y dedicó mucho tiempo a estudiarlo y perfeccionarlo. Al principio solo funcionaba con agua, pero tras perfeccionarlo, Peter logró crear hechizos independientes que funcionaban con distintos líquidos. No solo hizo uno que funciona con sangre, sino que Peter tiene otros hechizos como este que funcionan para todas sus bebidas favoritas. Se puede decir con seguridad que los residentes de Parker ya no pagan por sus bebidas. El refrigerador está lleno de botellas encantadas con refrescos, leche, jugos, agua, etc., sin límite. Además, la magia evita que todo se eche a perder, por lo que siempre está tan fresco como el día de su embotellado. Esto era necesario para la sangre, ya que el elixir de resurrección solo funcionaba con sangre fresca. Con su fuente infinita de sangre fresca, Peter resolvió el único problema que le impedía utilizar el elixir. Cuando le dijo a Peggy que existía la posibilidad de que muriera en su pequeño experimento, Peter exageró mucho. Basándose en sus pruebas y en la prueba del éxito de la mano, Peter estaba casi 99% seguro de la supervivencia de Peggy. El 1% restante estaba allí solo por si acaso algo salía mal, lo cual no era probable. La única razón por la que le dijo eso fue que no quería revelarle nada sobre la mano a Peggy.
Sin usar la mano como referencia, su pequeño experimento parece extremadamente arriesgado. Mientras Peter construía el ataúd de metal que contendría a Peggy en su baño de elixir de resurrección, no estaba seguro de qué sangre usar para ella. Peter tiene 3 conjuntos de sangre, que podría mezclar con el polvo de hueso de dragón para Peggy. Primero, es sangre humana normal que Peter robó de una colecta de sangre. Con ella, el elixir tendría el mismo efecto de siempre. Fuerza y resistencia sobrehumanas, además de una mayor esperanza de vida. Posiblemente también algunos poderes relacionados con el ki, pero Peter tendría que investigarlo. En segundo lugar, la propia sangre de Peter. Debido a sus mejoras, los efectos del elixir probablemente cambiarían drásticamente. La posibilidad de que surgieran poderes menores relacionados con las arañas sería muy probable. Tercero, la sangre de Steve. Antes de retirarle los sedantes al capitán, Peter tomó una muestra de su sangre fresca, que inmediatamente colocó en una jarra hechizada. Una vez más, los efectos del elixir probablemente cambiarían. Probablemente se desarrollarían poderes menores relacionados con el supersoldado. Si va a estar con el Capitán América, ¿por qué no usar su sangre? Pensó Peter mientras terminaba el ataúd junto a un tubo por donde se vertería el elixir desde un recipiente conectado. Una vez que terminó con eso, Peter no tenía nada más que hacer por ahora. No podía preparar el elixir todavía, ya que tenía que ser fresco. Eso tendría que esperar hasta mañana. Si esto funciona, por fin podré darles a MJ y a Ned sus superpoderes, aunque quizá debería esperar y darles primero el suero del supersoldado, murmuró Peter pensativo. Después de todo, el elixir podría congelarlos en su edad actual, lo que no sería bueno. Tendré que hacerle algunas pruebas a Peggy después de mañana. Capítulo 134. Comienza el experimento. Al regresar a casa esa noche, Peter no le contó a nadie sobre Peggy ni su plan con el elixir. De hecho, lo ha mantenido en secreto para casi todo el mundo durante todo este tiempo. Peter no quería hacerle ilusiones a su amada, pero sobre todo quería mantener la existencia del elixir lo más silenciosa posible. Después de todo, la inmortalidad es algo peligroso de publicitar. Si el experimento de mañana es un éxito, entonces Peter podría contárselo a sus seres queridos y posiblemente a unos pocos selectos en los Vengadores, ya que Peggy podría no ser capaz de mantener la boca cerrada. Con suerte, ella guarda bien los secretos, aunque puedo esperar que Steve se entere tarde o temprano, pensó Peter. Por supuesto, Peter no le contará a nadie sobre el contenido del elixir, pues ni siquiera Peggy lo sabrá. Solo sabrán que tiene una forma de revertir el envejecimiento, prolongar la vida y otorgar superpoderes menores. Al quedarse dormido esa noche, Peter se preguntó si debía contarles a sus seres queridos sobre el elixir o no. Después de todo, tal vez no lo usaría con ellos por un tiempo. Lo que sea, simplemente seguiré la corriente, pensó Peter mientras le enviaba un mensaje de buenas noches a MJ y se quedaba dormido. Al despertarse al día siguiente, Peter asistió a la escuela como de costumbre, antes de correr a la Torre de los Vengadores para recoger a Tony para su exploración de Morak. Aún faltaban algunas horas para el experimento de Peggy, y Peter le prometió a Tony que explorarían hoy, así que no podía simplemente faltar. Antes de dirigirse a Tony, Peter fue a ver a Steve y lo encontró resolviendo sus sentimientos internos en un pesado saco de boxeo. Bang bang bang, boom. Lanzó una combinación de golpes que terminaron en un gran golpe que lanzó el pesado saco de sus cadenas hacia una pared cercana. Quizás necesite más tiempo a solas, pensó Peter mientras se escabullía. A veces las personas simplemente necesitan que las dejen en paz para resolver sus sentimientos, por eso Peter dejaría a Steve en paz por el momento. Dirigiéndose hacia el ascensor, Peter llegó justo a tiempo para que Tony saliera con su traje de Iron Man puesto y su máscara facial abierta. Bien, ya estás aquí, dice Tony emocionado. Rápido, abre un portal. Quiero volar y explorar ese planeta. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Pregunta Peter inclinando la cabeza. Jarvis me lo dijo, responde Tony encogiéndose de hombros. Vamos. Quiero descubrir formas de vida extraterrestre. Una vez más, Morak es un planeta abandonado. No queda nada en esa roca, pero supongo que puedes intentarlo, dice Peter mientras abre un portal. Sin siquiera reconocer las palabras de Peter, Tony sale disparado hacia el portal, dejando a Peter atrás mientras vuela hacia la distancia para explorar Morak.
Peter observó y suspiró molesto como su amigo lo usaba como un servicio de taxis engreído, solo para deshacerse de él segundos después. Al menos tiene su traje. Ignorando el comportamiento de Tony, Peter entra en la base metálica que construyó y comienza a realizar pruebas con el equipo que trajo. Necesitaba muchos datos para empezar a comprender y predecir las mareas oceánicas de este mundo. ¿Por qué siempre sale así?, murmuró Peter mientras se ponía a trabajar. Tony se escapa y se divierte mientras yo hago todo el trabajo. Lamentablemente para Tony, su tiempo en Morak se acortó, ya que sonó la alarma de Peter, avisándole que eran las 6:30 p.m. Solo faltaba media hora para que tuviera que ir a recoger a Peggy para su procedimiento. Después de pasar unos buenos 10 minutos para encontrar a Tony, Peter tuvo que arrastrarlo de regreso a la tierra pataleando y gritando, lo cual fue muy molesto de manejar. Dejando atrás a un descontento Tony Stark, Peter escapó antes de poder escuchar a más de sus amigos quejándose. Al llegar a su guarida, Peter se puso manos a la obra mezclando la sangre del Capitán América y el polvo de hueso de dragón. Necesitaba tenerlo listo para cuando llegara Peggy. Una vez que el reloj marcó las 7 p.m. en punto, Peter se trasladó al dormitorio de Peggy, aunque su repentina y mágica aparición no pareció sorprender a la anciana como esperaba. No es divertido, se quejó Peter en broma, como un niño pequeño. Se supone que el portal te debería dar una descarga eléctrica. Dios mío, ¿cómo lo hiciste?, pregunta Peggy con sarcasmo, fingiendo sorpresa desde su cama de hospital. Bueno, no me lo restriegues, se queja Peter un poco más. Si sabe de mis portales, Peggy debe tener acceso a información importante del escudo. ¿Estás aquí para quejarte de mis reacciones o para hacerme más joven?, pregunta Peggy levantando una ceja. Así es, dice Peter con entusiasmo, dejando atrás su antigua actitud. La abuela que tengo delante tiene un soldado fornido con un buen botín esperando su llegada. Dense prisa, porque el culo de América no espera a nadie. ¿Quién sabe cuántas arpías o súcubos lo estarán observando mientras hablamos? ¿Súcubos?, pregunta Peggy mientras sus labios se curvan hacia arriba involuntariamente. Es el plural de súcubo, responde Peter mientras el portal se cierra tras él. Bien, dice Peggy, abandonando la conversación. ¿Podemos irnos? Quiero terminar con esto cuanto antes. O muero esta noche o empiezo mi vida de nuevo. Claro, toma esto, dice Peter mientras se acerca y le entrega unas pastillas. ¿Qué pasa?, pregunta Peggy mirándolos con recelo. Un sedante, dice Peter mientras le pone las pastillas en la mano. Estarás dormida durante todo el procedimiento. ¿Es esto necesario? Levanta la vista de sus pastillas y pregunta. Sí, tendrás que estar dormida para el procedimiento de todas formas, pero sobre todo, me gustaría mantenerlo todo lo más discreto posible, responde Peter mientras le indica que tome las pastillas. Suspirando derrotada, Peggy se mete el puñado de pastillas en la boca y agarra un vaso de agua cercano para beberlas. No sé por qué confío en ti, murmura Peggy en voz baja, pero Peter la escucha alto y claro. Porque soy tu amigable vecino Spider-Man, dice Peter levantando exageradamente el pulgar. Claro, murmura Peggy mientras empieza a sentir sueño y se recuesta en sus suaves almohadas. Pero no me cortes ni vendas mis órganos en el mercado negro, sí, señora, dice Peter mientras sus ojos se cierran lentamente y su respiración se vuelve regular y repetitiva. Al ver que Peggy estaba profundamente dormida, Peter abrió un portal hacia su guarida del almacén y llevó con cuidado a la anciana adentro. Cuando el portal se cerró detrás de ellos, Peter caminó hacia el ataúd de metal que había creado ayer y la colocó suavemente dentro. Es tan vieja que esto parece un funeral extraño, pensó Peter mientras la miraba dormida. Aunque supongo que no durará mucho. Sin más dilación, Peter empieza a cortarle la ropa con unas tijeras afiladas, pues desconocía si la ropa afectaría el proceso. Durante todo el proceso, se esforzó por ser rápido y no mirar su cuerpo viejo y arrugado, aunque era más fácil decirlo que hacerlo. Para ser lo más respetuoso posible, Peter cerró la tapa del ataúd tan pronto como terminó de desnudarla. No sé si alguna vez podré quitarme de la cabeza la imagen de esos pechos arrugados, flácidos y de abuela, pensó Peter mientras intentaba borrar lo que veía de su mente. Quizás pueda pedirle al anciano que me borre la memoria más tarde. Dejando todos estos pensamientos de lado, Peter se pone rápidamente a trabajar. Conectado al ataúd por un pequeño tubo había un gran tambor de aceite de metal, que en ese momento estaba lleno hasta el borde con un líquido espeso y negro.
Este líquido es el elixir de resurrección. Peter mezcló cuidadosamente el elixir momentos antes de ir a buscar a Paddy, así que todo estaba listo. Solo tenía que girar la palanca junto a la tubería y el ataúd se llenaría con el elixir, iniciando el proceso. Buena suerte, murmuró Peter mientras giraba la palanca. Al instante, el líquido negro del bidón de aceite fluyó a través de la tubería hasta el ataúd, cubriendo lentamente el cuerpo dormido de Peggy. En cuestión de segundos, el bidón de aceite quedó vacío y el ataúd lleno. El cuerpo de Peggy quedó completamente sumergido, ahogándose en el líquido espeso y viscoso. Ahora solo queda esperar, murmuró Peter mientras buscaba un sitio para sentarse y sacaba su teléfono. ¿Hay algún video nuevo en YouTube hoy? Fin del capítulo 134.